Buenas noches. Amigos, suscriptores, de YouTube, hoy, el señor Alien les trae creepypastas. Antes de empezar quisiera agradecer a todos los que me están apoyando, y más a mis suscriptores un saludo. Comencemos. La primera creepypasta que les traigo hoy se llama, El Pozo. Cansados de vivir unos largos 15 años en nuestra casa de Lexington Road, mis padres, mi hermano menor y yo decidimos mudarnos a algún lugar nuevo, cambiar los aires y nuestro estilo de vida. Mi padre se volvió viejo y empezó a detestar la ciudad, y mi madre siempre hace lo que mi padre quiere, así que le aconsejó que nos vayamos de la ciudad para irnos a algún pueblecito tranquilo de por ahí cerca, sin alejarnos en demasía, por el trabajo de mi padre. Buscamos en anuncios de diarios e internet y dimos con una casa de madera, tradicional, claramente vieja pero parecía espaciosa y además podía remodelarse sin grandes gastos, que se encontraba a no más de 20 kilómetros de la ciudad. El precio era asombrosamente barato, tan bajo, que al principio pensamos que se trataba del alquiler de la cabaña, pero era su venta completa. Una ganga que mis padres no pensaban desaprovechar. Al mediodía siguiente, nos dirigimos en nuestro auto al que seguro sería nuestro nuevo hogar. Estaba en un lugar un tanto desolado, con algunas casas diseminadas con varios cientos de metros de diferencia entre ellas. Tenía como un aspecto melancólico, y se notaba que no vivía alguien allí desde hace algunos años. En la puerta de la misma había una mujer, con algunos cuadernos y documentos en sus brazos, mirando de izquierda a derecha tratando de reconocer a los que venían a comprar. Cuando estacionamos el auto, supuso correctamente que estábamos interesados en la casa y se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. Hola. Vienen a comprar la casa, ¿verdad? Preguntó jadeantemente la señora. Así es, bueno, primero querríamos verla y... Sí, claro, claro. Dijo apresuradamente la mujer, interrumpiendo a mi padre. Nos bajamos todos y entramos al lugar. Cuando la mujer abrió la puerta, levantó más polvo y tierra que un helicóptero en el desierto. Numerosas telarañas se distribuían por los rincones de las paredes. Muchas tablas del suelo rechinaban y también me pareció haber escuchado el aleteo de algún murciélago. Mi padre y mi madre se miraron como diciendo esto está bastante mal. La vendedora parecía preocupada. Sin embargo, mi padre observó un poco más y dijo, bueno, sigamos viendo. La mujer nos mostró la cocina, el comedor, los baños y los dormitorios, todos igual de sucios y gastados como estaba la entrada. Finalmente, tras una dubitativa situación, mis padres firmaron y compraron la casa. Nos dijeron a mi hermano y a mí que aunque la casa estaba sucia y vieja, era muy barata y la arreglarían cuanto antes para que nos instaláramos allí. Yo acepté, sin embargo, Leo, mi hermano menor, se veía un tanto preocupado. Hay un pozo grande y feo en el jardín de atrás. Lo vi desde la ventana del dormitorio. Dijo Leo. Ánimo, chiquitín, eso se soluciona también. Respondió mi padre. La vendedora estaba tratando de contener la exaltación que tenía al habernos vendido la casa, pero era imposible que no se notase. Parecía como si se hubiese sacado un peso de encima. Nos volvimos a nuestra casa en la ciudad. Mi padre contrató a algunos albañiles para limpiar la casa, pintarla y arreglar el piso y algunas paredes. Cuando transcurrieron 2 semanas, y el trabajo se dio por finalizado, preparamos nuestras cosas y marchamos nuevamente a la casa del pueblo, ahora para instalarnos definitivamente. Llegamos, casi sobre el mediodía, junto con los fletes, que colocaron todos nuestros muebles dentro del hogar. Yo volé apresuradamente a mi cuarto, dejé mi ropa, mi equipo de música y mi computadora portátil. Mi hermano ya se encontraba allí, y estaba mirando atentamente por la ventana. ¿Qué hay, Leo? Le interrumpí. El pozo. No lo taparon, y es feo. Dijo preocupado mi hermano. Vamos, es solo un pozo. Te lo voy a mostrar para que veas que no hay nada. Mi hermano me miró con desconfianza, pero le sonreí y él repitió el gesto. Salimos hacia el jardín de atrás y nos acercamos al pozo. Me acerqué hacia él, casi sobre el borde, y miré para abajo. Me parecía que se trataba de un pozo muy profundo, porque estaba completamente oscuro.
Tomé una piedra que estaba cerca mío y la lancé adentro del gran hoyo. Tras varios segundos, se pudo escuchar un distante golpe, lo que afirmó mi teoría acerca de su profundidad. Vaya, es un pozo peligroso, no deberías jugar cerca de él. Le dije a Leo. Sí, ya lo sé, respondió él. La campana que indicaba el almuerzo interrumpió nuestra conversación. Era una de las cosas particularmente extrañas de mi madre, aunque hay más. Nos pasamos la tarde ordenando la casa, y la verdad, debo admitir que es muy aburrido hacerlo, pero esta vez fue tan divertido que el ocaso llegó mucho antes de lo esperado. Cenamos y nos fuimos a dormir. En el medio de la noche, me levanté para ir al baño. Cuando regresaba, no sé por qué, tal vez solo curiosidad, me asomé por la ventana para ver aquel pozo. Apenas la luz de la luna me permitía avistarlo. Obviamente, estaba todo tranquilo y normal. Me metí entre las sábanas otra vez, y me dormí al ratito. A la mañana siguiente, tras un abundante desayuno, como de costumbre en mi familia, salimos al jardín a pasar el día. Mi padre, mi hermano y yo nos divertíamos con un partido de fútbol, mientras mi madre tomaba sol. De pronto, mi hermano interrumpe el partido para gritar. Miren todos, un conejito. Todos dirigimos la vista de donde indicaba el dedo índice de Leo. Efectivamente, un lindo conejito blanco saltaba entre los yuyos, y se aproximaba hacia el pozo. Mi hermano miraba con temor ahora, no quería un feo destino para la criatura, y salió disparado a rescatar al conejo. Mi padre y yo le perseguimos para evitar que la tragedia fuera para él. Finalmente mi padre atajó a Leo y lo retó. El conejo se volvió completamente abobado al acercarse al pozo, como atraído hacia él, y aunque quisimos evitarlo, el animal resbaló y cayó al hoyo. Mi padre y yo nos agachamos para intentar ver algo, pero era una total penumbre allí dentro. Tras pocos segundos, una serie de gemidos y sollozos desgarradores salieron de abajo. Admito que me asusté un poco, eso no parecía un conejo muriendo. Tras esto, mi padre puso una cara de descomprensión total. ¿Cómo puede ser que un conejo se caiga en un pozo así de grande? ¿Que acaso no vio semejante agujero? Encima le dije a los albañiles que lo tapen. Si serán vagos. Rezongaba mi padre. La verdad que la serie de sucesos me impactó un poco, a mí y a todos los integrantes de la familia, principalmente a mi hermano, que estaba particularmente afectado, y admitió haberse mareado un poco, casi al punto de vomitar, una reacción muy extraña. Cayó la noche y nos fuimos a dormir temprano, estresados por el día que tuvimos. Me costó dormirme, daba vueltas entre las mantas, me dolía la cabeza. En un momento que estaba entre el sueño y el despertar, escuché un fuerte ruido. Abrí mis ojos súbitamente y moví mi cabeza de izquierda a derecha. En mi cuarto estaba todo en su lugar. No sé bien por qué, fue una sospecha, me levanté y me asomé por la ventana para ver al misterioso pozo. Parecía estar todo bien. Sin embargo, justo cuando me estaba por volver a meter en la cama, noté que mi hermano no estaba en la suya. Susurré su nombre para ver si respondía desde algún pasillo de la casa o desde el baño, pero fue inútil porque la respuesta no llegó. Fue entonces que escuché pisadas en el césped del jardín de atrás, y me asomé una vez más por la ventana. ¿A quién vi, sino a mi hermano? Se encontraba caminando despacio, un tanto torpemente, se trastabillaba algunas veces. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que su dirección era el peligroso y horrible pozo del jardín. Le grité desde la ventana, unas 3 veces, cada vez más fuerte, pero ni siquiera se volteó para ver. Parecía hipnotizado, controlado por algo que le marcaba el camino al profundo agujero. Comencé a transpirar fuertemente y a correr hacia la puerta, esquivé y hasta salté mueblería para llegar más rápido. Dado que era presa de la desesperación, me costó un poco abrir la llave de la puerta, pero finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, lo logré. Corrí bordeando las paredes de la casa, debía dar media vuelta hasta llegar al jardín de atrás. Mientras corría gritaba una y otra vez Leo. 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 Pero no respondía. Cuando llegó al jardín miré hacia el pozo. Mi hermano estaba a solo algunos pasos de caerse.
Corrí, pero tuve que detenerme, porque se me heló la sangre al ver que una silueta rojiza y ensangrentada se asomaba por el borde del misterioso agujero. Miré más atentamente y noté una cara, horrible, diabólica, inhumana, que clavaba sus ojos sobre Leo, que estaba como poseído, y lo degustaba visualmente. Entonces, la criatura me vio a mí, y fue tan maquiavélica, tan perversa, tan macabra la sonrisa que me puso, que me caí al piso y me agarré de las piernas, completamente aterrado. Antes de desmayarme, noté como el horrible demonio del pozo le hacía el gesto a mi hermano con la mano, para que se acerque, y este caía al agujero sin fin. También escuché los gritos de mi padre, que se había despertado con los míos y que ahora sufría la escena, como yo. Para cuando mis ojos se cerraron, mi padre estaba en el lecho del agujero, llorando, y mi hermano y el demonio, abajo, en las profundidades del infierno. La siguiente creepypasta se llama, No te duermas, Sofía. Era uno de esos días que provocaban pereza y sueño sin razón aparente. La escuela fue insoportablemente tediosa y al salir de clases, Sofía y algunos de sus amigos se tumbaron en el césped y hablaron un poco acerca de algunos mitos que se segregaban como virus en el plantel y que tenían a todos muy interesados en cómo algún ente ajeno a la realidad ordinaria había logrado apoderarse de la voluntad de un chofer de camión y hacían travesuras inofensivas y a veces hasta divertidas a sus pasajeros. Sofía se burló del ente y criticó fuertemente e hizo énfasis especial en la estupidez del chofer de haberse dejado embriagar por el ente. Obviamente las historias que contaban eran invenciones y, por tanto, todos rieron de las afirmaciones que ella hizo. Después de unos 20 minutos de estar echada prácticamente haciendo nada, Sofía decidió que ya era tiempo de volver a casa, así que tomó su bolso y su libro y se encaminó hacia la carretera donde esperaría el autobús. Como tenía sueño, cerró los ojos para dormir un rato en tanto llegaba a su destino. Para cuando se despertó ya no quedaban más que el conductor del autobús y ella, así que se apresuró a descender por miedo de haber desatinado la estación que debió parar frente a su casa. Sin embargo, no lo había hecho. Miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en el lugar correcto. Un poco confundida caminó hacia el zaguán, tratando de hallar la llave correcta que lo abriese, cuando otra cosa atrajo su atención. El autobús en donde ella venía no había arrancado aún y esto le provocó un extraño escalofrío que bajó rápidamente por su espalda y se alojó después en su estómago, haciendo que tuviera un poco de náusea. Sin embargo, decidió no tomar mayor importancia a aquel acontecimiento y metió la llave en la cerradura de la puerta para abrirla, lo que ocasionó un sonido chillante y Sofía sintió una angustia como si alguien cercano a ella hubiera fallecido. Sofía entonces abrió la puerta y poniendo los pies en polvorosa hasta su cuarto, se encerró e inmediatamente encendió el radio, que transmitía a esa hora el Club de los Beatles. Pues necesitaba relajarse de algún modo, sin embargo en ese momento, aunque el aparato estaba en la frecuencia correcta, lo único que emitía su bocina monofónica eran sonidos incomprensibles que ella jamás había escuchado. Altas frecuencias de chillidos que no parecían ser humanos. Se apresuró a mover la antena para conseguir una mejor recepción, cuando le llenó todo el cuerpo una brisa tan helada como la noche, al darse cuenta que de camino a su cuarto no había nadie en la casa. La edificación estaba completamente vacía. No lo pensó dos veces y salió de su cuarto para caminar por el pasillo que daba a las escaleras que debía bajar para llegar a la sala, el comedor, la habitación de sus padres y la de su hermano Arturo. Mas en su exhaustivo y alicaído recorrido por dicho pasillo y escaleras, el silencio que reinaba no era común. De hecho era un tanto siniestro, misterioso y desesperante. Buscó impávidamente en la sala, el comedor, la cocina, cada rincón de las habitaciones de esa casa que yacía solitaria y silenciosa. Salió de nuevo a la calle que se encontraba desértica. Le recorrió de nuevo un estremecimiento extraño, pero esta vez más profundo y siniestro que el anterior al ver que el autobús que la había dejado frente a su casa aún seguía allí, como esperando subir pasajeros. Corrió hacia el autobús, pues sabía que podría encontrar ayuda en el conductor, que de algún modo, ella sabía, aún se hallaba dentro del vehículo.
Sin embargo, cuando subió los pequeños peldaños para alcanzar al chofer, la portezuela se cerró estruendosamente detrás de ella, causándole una enorme impresión, pero no pudo ser comparada con el acontecimiento que le siguió a esta acción. El autobús quedó inmutable, petrificado sobre la acera vacía que ya no se veía dónde terminaba. Lentamente Sofía buscó el rostro del conductor, quien se había agachado al cerrarse la puerta con tal brusquedad. Pero al ver aquella figura, Sofía no pudo hacer más que lanzar al vacío un grito ahogado de horror y dolor. De tristeza y amargura. Tenía ante sus ojos algo tan raro, ignoto e indescriptible como jamás una persona podría imaginárselo. Una gran protuberancia del color y textura del hueso salía de una abertura sangrante en una masa amorfa de carne y piel envueltas en textiles sucios y harapientos. Otra similar, pero más pequeña, se hallaba incrustada a unos 20 centímetros de la primera. Encarnadas en los costados de la criatura, dos extremidades se asomaban simulando brazos, pero que parecían solo hueso cubierto de una piel tosca y llena de erupciones. La pusa gusanada de entre lo que parecían esfínteres hacía más alicaído el aspecto tambaleante de aquella muestra de inhumana tortura moderna. Sofía no pudo abrir la puerta del vehículo y se decidió a huir por una de las ventanas abiertas de los costados del autobús. Corrió hacia su cuarto aterrorizada y desconcertada por el suceso. Quiso dormir para así poder despertar y caer en cuenta de que todo había sido un simple sueño. Una jugada cruel de su mente y, cuando despertó, salió de la habitación ofuscada y buscó rápidamente a su familia, de la cual no encontró rastro alguno. Desesperadamente tomó un cuchillo de la cocina y se aventuró a salir de nuevo a la calle solo para encontrar una escena avasalladora. La calle que alguna vez recorrió con alegría en su niñez se había convertido en una plataforma del terror. De todos lados brotaba un insoportable olor a podrido que casi hacía imposible siquiera el simple acto de caminar por entre los senderos de excreciones cutáneas que dirigían a un solo lugar, el autobús en donde se hallaba la criatura insoportable. No le quedó de otra a Sofía que caminar hacia el horrible lugar. Entró con un salto al vehículo, blandiendo hábilmente su cuchillo cuando la apresaron unos cúmulos de carne informe que salían de todas direcciones. Al día siguiente se encontró el cuerpo de Sofía en su cama. Parecía no tener heridas físicas, pero la autopsia reveló hemorragias internas y lo más insólito, estaban ausentes sus pulmones y su estómago, aunque no se habían encontrado incisiones o siquiera heridas en todo su cuerpo. Cuando sus padres regresaron del crematorio, encontraron sobre el escritorio de Sofía una nota salpicada de pus que decía las siguientes palabras: jamás te duermas en el autobús. La siguiente creepypasta se llama El perro de la calle. Sara y Antonio disfrutaban de su luna de miel en México. Se habían casado apresuradamente porque ella quedó embarazada, pero no por ello se querían menos que el resto de los recién casados. Llevaban años hablando de la boda y el próximo nacimiento no hizo más que acelerar un enlace que ellos deseaban desde hacía tiempo. Su viaje estaba resultando de lo más placentero, México les cautivaba, ambos caminaban durante horas por las playas de Cancún hasta que el sol caía, no habían visto un paraíso igual. Una tarde, mientras caminaban por la playa, decidieron alejarse un poco de la zona turística. A unos cientos de metros encontraron lo que parecía un vertedero. Una zona sucia con un olor nauseabundo y un riachuelo cubierto casi totalmente por espuma. Entre la basura vieron un pequeño cuerpo moverse, un perrito chihuahua que parecía muy enfermo, tenía los ojos rojos, probablemente por alguna infección, estaba muy delgado y apenas podía moverse. La pareja, que era amante de los animales, no pudo quedarse indiferente, recogieron al animal y lo llevaron al hotel. No les quedaba mucho tiempo de vacaciones y sabían que las normas del hotel eran muy estrictas con respecto a los animales, así que no pudieron llamar a un veterinario. Sin embargo, el amor y atenciones que dedicaron al perrito parecía tener sus frutos. Lo alimentaron, limpiaron y al día siguiente parecía haber mejorado mucho, pues ya podía caminar y abrir los ojitos. Enamorados del dulce animal, decidieron que no podían abandonarlo de nuevo a su suerte. Mientras hacían la maleta para regresar a España, hablaban de lo bien que se llevaría con su gato Baltasar. Metieron al perrito en un bolso y se dirigieron al aeropuerto.
Como Sara estaba embarazada, no tuvo que pasar los filtros de seguridad, por lo cual pudo pasar fácilmente al perrito escondido en su bolso. El animal aún estaba tan débil que no podía ladrar, por lo que sería fácil llevarlo sin que nadie se diera cuenta. Una vez llegaron a su casa, su gato comenzó a comportarse de una manera extraña. Tenía un comportamiento muy agresivo con el chihuahua, como si estuviera asustado. Pensaron que serían celos y que pronto serían amigos. Pasados unos meses nadie podría reconocer al chihuahua. El pequeño animal que parecía un esqueleto cuando lo encontraron había ganado peso inusual para un perrito de sus características. El gato estaba muerto de miedo y no bajaba de los muebles para nada. El chihuahua se había convertido en el rey de la casa. Por otra parte, Sara había tenido una niñita preciosa. Debido a la preocupación de las últimas semanas de embarazo y la alegría del nacimiento, la pareja casi ni se había percatado del comportamiento de sus mascotas. Hasta que un día Baltasar desapareció. El gato alguna vez había realizado alguna escapadita en busca de gatitas en celo, pero era la primera vez que no regresaba en varios días. Antonio puso varios carteles por el barrio con la foto del gato, pero no dieron sus frutos. El gato se había ido. Pasado un tiempo todo parecía haber vuelto a la normalidad. Su bebé con 2 meses estaba cada día más guapa. Su perrito ya pesaba 10 kilos y tenían un cuerpo rechoncho pero muy fuerte. Era una verdadera máquina de comer que nunca parecía saciarse. Una tarde la comida del perro se acabó, por lo que Antonio tuvo que salir a comprar más, mientras Sara cuidaba de su hija. La madre, aprovechando que el bebé se acababa de dormir, se metió a la ducha. Mientras se enjabonaba escuchó el corto llanto de su hija, pero a los pocos segundos se cayó de nuevo. Cuando Sara salió de la ducha su niña había desaparecido. No estaba en la cuna donde la había dejado. Como loca se puso a buscar por toda la habitación, debajo de la cama, en los armarios, nada. La niña había desaparecido. Antonio, que llegaba en ese momento, encontró a su mujer gritando y llorando de desesperación. Juntos revisaron hasta el último rincón de la casa, hasta que se dieron cuenta de que su perro tenía las patas llenas de barro y sangre en el hocico. Temiéndose lo peor, salieron a su pequeño jardín donde encontraron oculto detrás de un seto un agujero en la tierra, como una madriguera. Aterrorizados por lo que pudieran encontrar, cavaron con sus manos. Bajo tierra encontraron el cadáver de su hija parcialmente devorada y los restos de lo que parecía su gato desaparecido. Antonio, encolerizado, fue en busca del perro y con un bate de béisbol le golpeó varias veces, matándolo en el acto. La policía llegó pocos minutos después y, desconcertados por el caso, llamaron a la perrera municipal para que se llevaran al animal. Debían comprobar si tenía rabia y podría haber contagiado a sus dueños u otros perros del vecindario. El veterinario, al llegar al lugar de los hechos, dejó a todo el mundo estupefacto. Esto no es un perro, es una rata enorme. Al parecer la rata había crecido junto a un riachuelo contaminado, por lo que había perdido el pelo. Su increíble tamaño también podría deberse a una mutación, motivo por el cual había crecido con un cuerpo bien deformado que se podría parecer al de un perro. La siguiente creepypasta se llama Dulces Sueños. ¿Lo escucha, verdad?, pregunté sonriente, mientras veía la ventana detrás de ella, donde las cortinas tapaban cualquier entrada de luz u oscuridad. ¿Escuchar qué?, preguntó con una expresión entre dudosa e irritada, mientras lentamente giraba su rostro hacia la ventana. La lluvia. Pronto lloverá, terminé con una sonrisa en mis labios. Dejé de mirar a la ventana y la miré a ella. Su rostro ya viejo no la dejaba apreciar muchas de las cosas que daba la vida. La seriedad en sus ojos mostraba indicios de que le importaba poco lo que decía. Meneó la cabeza y acomodó de nuevo los papeles en la mesa. Suspiró agobiada y el teléfono de su escritorio comenzó a sonar. Contestó a la llamada y, como si fuese natural, me miró frustrada y salió de la habitación con el teléfono aún posado en su mejilla. Me quedé en la habitación al menos más tiempo del que creí que la llamada duraría, y el silencio comenzó a invadir el cuarto. El tic-tac del reloj pasó a ser lo único que escuchaba y su voz, su chillada voz, se empezó a escuchar en mi cabeza. Meneé la cabeza y respiré hondo. Me enrosqué en el asiento dejando mis rodillas alrededor de mis brazos y comencé a tararear.
La luz de la habitación siempre había sido tan oscura. En este momento no lo recordaba. Su voz, de nuevo, me hablaba. Lo único que lograba mantenerme calmada eran los latidos de mi corazón que cada vez parecían acelerarse más. Comencé a respirar entrecortadamente y cerré mis ojos. Bien, ¿en qué estábamos? Su voz me despertó de mis pensamientos y abrí los ojos con sobresalto. Miré a mi alrededor y el foco del techo iluminaba toda la sala. Saqué un suspiro de satisfacción y me reincorporé en la silla, quitándome el sudor de mi frente con el dorso. Se sentó y entrelazó sus dedos dejándolos sobre los papeles y frente a ella. Cuéntame, Alice, ¿volviste a tener pesadillas? Supongo que ya son parte de mis recuerdos, Meredith. Aunque irónicamente no recuerdo mucho lo que soñé. Mentí, sonriente, mientras seguía mi vista a la nada. Tu mamá dijo que estuviste gritando por horas, y que rasguñaste tus propios brazos. ¿Me dejarías ver? Sus ojos se posaron en mis brazos y yo tan solo alargué la manga de mi blusa para que no se viesen mis muñecas. Me paré de donde estaba sentada y caminé hacia la ventana, abrí una de las cortinas para ver el cielo, aparentando no escuchar lo siguiente que venía. Al menos cuéntame cómo empezó todo. Al final supongo que todo empezó por jugar de más, como siempre sucede. Era uno de esos días en los que la curiosidad osa por matar al gato, en un decir, por supuesto. Mi amiga Danielle había visto en línea un nuevo juego del que conocíamos poco, pero que las películas americanas según ella lo volvían una cosa asombrosa. Las reglas pedían más de 2 personas, así que Danielle insistió en invitar a otra chica, de la cual, su nombre hasta la fecha desconozco. Las 3 nos reunimos un viernes en la noche si puedo recordar. La chica de la que el nombre, e incluso voz, desconocía quería comunicarse con una amiga suya que había fallecido, y como nosotras no tuvimos objeción, así fue. Era uno de esos juegos espiritistas de magia negra, al final no pensé que nada extraño fuese a suceder. Había sido en mi casa, en mi cuarto para ser más precisa. Mis padres se habían divorciado desde hace meses, así que mi padre ya no vivía con nosotras, y mi madre se la pasaba todas las noches en los bares, en busca de su nuevo amor. Habíamos apagado las luces y 3 velas estaban en el centro en forma triangular. Nos habíamos sentado en círculo cruzando nuestras piernas. Cerramos nuestros ojos y agarramos nuestras manos, nos balanceamos de un lado al otro lentamente como en las películas. Danielle comenzó a musicar palabras que tenía escritas en un papel y que sencillamente carecían de algún sentido lógico. Sé que estás ahí, espíritu. Nosotras somos esclavas de la oscuridad, vírgenes de la luz. Invade nuestras almas más no nuestras mentes. No dejes que la locura nos asesine. Permítenos ser testigos de tu poder, oh gran Señor. Ella continuó hablando y de pronto la otra chica comenzó a gritar, horrorizada. Quitó la mano con agresividad de la mía y de la de Danielle y se echó a llorar. Las velas se apagaron al unísono y de la ventana un aire furioso sopló contra nosotras. Idiota. No puedes cerrar el ritual tan abruptamente. Gritó Danielle mientras azotaba el papel que tenía contra el piso. La chica desconocida salió corriendo de mi cuarto, Danielle la siguió y se despidió de mí con un luego te llamo después de un guiño. Yo me quedé ahí, sentada. El aire comenzó a soplar entre mi cuello y me quedé atónita, mirando a la nada. No recuerdo cómo dormí esa noche, y ciertamente, no recuerdo si dormí esa noche. Los siguientes días pasaron fuera de lo normal. Escuchaba voces donde no las había. Pensamientos escalofriantes se cruzaban por mi mente y no podía negar que comenzaban a incitarme. Las pesadillas fueron la gota que derramó el vaso. Cada vez, cada día, eran más atroces y demostraban lo que las voces en el día me impulsaban a hacer. En uno de mis sueños me encontraba parada frente a mi habitación, había alguien frente a mí, de espaldas, hincado de rodillas y llorando. Era mi madre, Carolina. Le preguntaba por qué lloraba, ella solo negaba con la cabeza. Contuda me le acerqué y toqué con mi mano su hombro, diciéndole que no tenía por qué llorar. No veía su rostro, seguía encorvada. Tenía algo entre sus manos que no lograba divisar.
Mamá, ¿qué traes? Solté su hombro para acercarme y ella volteó hacia mí, furiosa. Su rostro se encontraba demacrado y aparentaba tener al menos 70 años de edad. Se paró de donde estaba y sin soltar su objeto, retrocedió varios pasos hasta encontrarse con la pared de mi habitación. No lo toques. Musitó, entrecortadamente. Ahora tu padre no podrá estar con nadie más que conmigo, dijo riendo, mientras apretaba el objeto de sus manos con más presión. Querido, tu hija quiere verte. Mi madre con sus manos temblorosas lentamente descubrió con la sábana lo que cubría el objeto de su deseo. Era la cabeza de mi padre, la cual parecía haber sido vilmente mutilada. El verla causó un impacto inmediato en mi estómago, provocando que vomitase. Los ojos de mi padre seguían abiertos, sus párpados parecían estar unidos a sus cejas con una especie de pinza y de igual manera las comisuras de sus labios unidas a las mejillas formando una sonrisa, una gran sonrisa. ¿Ves? Tu papi está feliz de verte, cariño. Antes siempre estaba serio, dijo mirando fijamente hacia abajo, pensativa. De pronto volteó hacia mí, con una sonrisa tan exagerada y escalofriante que no me permitía seguir mirándola. Quizás también deba hacer algo contigo para que estés siempre feliz. Se acercó lentamente a mí, aún con mi padre entre sus dedos. Quería gritar, pero algo me lo impedía. Quería salir corriendo de allí, pero no podía moverme. Siempre que se encontraba la persona de mis sueños a centímetros de mí, siempre y solo en ese instante, despertaba. Los escenarios y las personas en mis pesadillas cambiaban frecuentemente. Como la vez que soñé que mi vecina dividía en dos a su perro con sus propias manos, o cuando la llorona amiga estrangulaba a Danielle. Todas las personas que conocía aparecían haciendo cosas a las que en la vida real nunca se atreverían, para luego acercarse a mí y querer hacer lo mismo conmigo. Y sin importar los escenarios, las personas o las situaciones en las que me encontrase, siempre despertaba con las uñas manchadas de sangre. Las voces en mi cabeza también comenzaban a dominar la situación. Había varias, y siempre me decían que hiciese cosas, que de esa manera todo acabaría. Pero había una voz, una de todas las que escuchaba, que parecía la dominante. Parecía conocer mis debilidades, aquello que me hacía daño, aquello que me molestaba escuchar. Siempre lograba salir en los momentos en que menos la necesitaba. Su voz tan irritante me hacía gritar para que cesase. Aunque también sabía cuándo cerrar la boca, sabía que cuando la oscuridad se apoderaba de mí alrededor, era cuando no debía ser escuchada. Porque en ese momento en el que el temor entraba por voluntad propia, ella no debía ni intervenir. Todo estará bien. Solo hazlo. Ahí estaba de nuevo. Alice, ¿me escuchas? Alice. Alice. Sentí una huesuda mano en mi hombro y, por reflejo, volteé asustada, despertando de mis pensamientos. Llevo media hora parada a un lado tuyo. ¿Estás bien? Estoy bien. Musité mientras seguía pasmada en mis pensamientos. Miré con el rabillo de mi ojo a Meredith, la cual seguía detrás de mí, parada con las manos unidas frente a ella. Su mirada juzgadora parecía leer cada parte de mi cuerpo, y eso me aterraba. ¿Habrá descubierto todo lo que he soñado? No, imposible. Solo es una psicóloga novata. Ni siquiera ellos pueden leer la mente de las personas, incluso aunque se hayan especializado para creer lograrlo. Lo único que parecían hacer sus consultas era recordarme aquellos sueños, en lugar de hacerme olvidarlos. Miré atentamente cómo levantó una ceja, intentando leer mis acciones. Esto es un sueño, ¿no lo comprendes? Mira su rostro, pronto. Cuando te descuides, intentará matarte, un sueño. Ahora que lo pensaba no recordaba haberme levantado, pero me parecía poco probable que todo esto lo hubiese imaginado. Comencé a temblar. Mis manos se volvieron torpes y desde el reflejo de la ventana, su rostro aparentaba conocer lo que pasaba. Alice, ¿te encuentras? Antes de que pudiese terminar la frase, esquivé su cuerpo, me situé tras el sillón donde antes estaba y dejé mi cabeza visible para ver qué intentaría hacer. Curvó sus cejas y meneó la cabeza.
Quizás esto realmente era un sueño o mejor dicho, una pesadilla. Despertaré cuando ella se encuentre a centímetros de mí, intentando asesinarme. Mi respiración se hizo acelerada y una risa se liberó en mi cabeza. Se divertía, parecía disfrutar mi sufrimiento. Me encontraba confundida y ella ignoraba mis gritos ahogados de ayuda. El tic-tac del reloj pasó a primer plano y la voz de Meredith se escuchaba poco a poco menos. Intentará matarte, tú lo sabes, ¿dejarás que esta vez logre su cometido? No. Pude lograr musitar. Respiré entrecortado y la miré a los ojos, desconfiada. ¿No, qué? Preguntó. Comencé a morder mi labio inferior con desesperación. Aun cuando comencé a sentir el sabor metálico en mi garganta por tal acción, no me detuve. ¿Esto era realmente un sueño? ¿Por qué aparentaba ser tan real entonces? Tragué la sangre que sentía en mi boca y me puse en pie, decidida. Alice, parece que la muerte de Danielle empezó a afectarte de una manera no pronosticada, déjame ayudarte a... Ella no está muerta. Grité horrorizada, mientras comenzaba a apretar la parte de arriba del sillón que se encontraba en mis manos. Comencé a escuchar los tic-tac del reloj más acelerados de lo que normalmente se escuchaban e invadieron por completo mi cabeza. Me hinqué ante tal acción y con desesperación cubrí mis orejas con mis manos, intentando pararlos. No empecé a musitar. Esto es solo un sueño, ella no. ¿Es realmente un sueño, Alice? Su risa chillona se escuchaba en mi cabeza haciendo eco con las otras voces. Todas parecían unirse como si de una fiesta se tratase. Una fiesta donde mi cordura estaba en juego. Comencé a respirar mucho más aceleradamente de lo que, incluso en mis sueños, sucedía. Si esto en realidad era uno de mis sueños, podía jurar que era el peor de todos, y todavía no sucedía la parte donde intentaban asesinarme. Corrí hacia la ventana y miré hacia Meredith, furiosa. ¿Pero qué estás? El dolor punzante que sentí al romper el vidrio era peor de lo que hubiese imaginado. La sangre comenzó a recorrer de mi mano a mi brazo izquierdo lentamente mientras manchaba parte de la manga de mi blusa, la cual, ahora con el pulso un poco tembloroso, remangué. Alcé la mirada lentamente y Meredith comenzó a buscar frenéticamente algo entre los cajones de su escritorio, mientras sacaba con desesperación algo de su bolsa. No captaba del todo lo que estaba diciendo, pero lucía asustada. Quité mi puño de la ventana y pequeños, pero diminutos trozos de vidrio se quedaron. Al parecer no había sido lo suficientemente doloroso como para despertarme, pero el ardor no cesaba. Busqué con la mirada el sujeto de mi alucinación, pero la sala se encontraba de nuevo vacía. Caminé lentamente hacia la puerta, pero unas huesudas y ya conocidas manos cubrieron mi cuello. Tal acción me sobresaltó, y tragué saliva lentamente, intentando no alterarme. ¿Dónde estaba aquella voz de mi cabeza? La necesitaba ahora más que nunca, tenía que haber algo que me dijese que esto era un sueño. Giré mi cabeza lo más que pude y se me permitía y su rostro se encontró con el mío, sonriendo exageradamente, y más de lo que hubiese imaginado. La observé atentamente y su rostro comenzó a lucir familiar en mi mente. Sus ojos, sin pestañas, estaban irritados. Aquellas facciones estaba segura de haberlas visto en otro lado, pero sus dedos comenzaron a encajar tanto en mi cuello que llegué a creer que todo era coincidencia. Soltó mi cuello y rápidamente me alejé de ella. Lucía 10 años más vieja que antes, su ropa y su cabello lucían desgastados, frágiles e incluso parecía que se podían romper al tacto. A cada paso que me alejaba, ella se acercaba uno a mí. ¿Qué había sucedido con ella? Estoy soñando, respondí, poco convencida, pero su rostro no se había inmutado ante tal respuesta. ¿Es realmente un sueño, Alice? Esa voz, aquella chillona voz que solo escuchaba en mi cabeza, ahora era emitida por Meredith. Sonrió mirándome a los ojos, deseosa de que fallase, deseosa de ganar. Su sonrisa era brillante, pero en las puntas de sus afilados dientes había manchas oscuras color carmesí. Intenté ignorarlas. Siempre sucede lo mismo. En cuanto estés a centímetros de mí, intentando matarme, despertaré, ¿no es cierto?
respondí, con la respiración un poco acelerada, tratando de convencerme más a mí misma que a ella. ¿Es realmente un sueño, Alice? Volvió a preguntar. Sin darme cuenta, ahora se encontraba más cerca de mí. Comencé a gritar. Grité tan fuerte como me era posible, pero ningún sonido se emitió de mi boca. Mis pies tampoco se movían. Parecían estáticos y sin vida. En mis ojos se reproducían aquellas pesadillas que tanto odiaba, y todo el dolor que se había propagado en tales sueños se redirigía a mi cuerpo. Sentí lágrimas recorriendo lentamente mis mejillas. Escuché atentamente cómo los latidos de mi corazón aceleraron una vez más su ritmo y cerré los ojos. Las comisuras de mis labios se elevaban, como si lo disfrutase, mientras el dolor se incrementaba en mi cuerpo. Ya no controlaba mis propios movimientos corporales y el dolor parecía inaguantable. Tallé mis ojos y respiré hondo. Los abrí de nuevo y la sala se encontraba completamente vacía. Miré mis manos y ambas estaban manchadas de sangre. Redirigí mi vista, ya cansada, hacia la esquina de la habitación, y mi cuerpo se heló por completo. Dulces sueños, susurró, y mi vista se apagó dejando todo a mi alrededor negro y con olor a sangre. Muchas gracias por ver este vídeo, buenas noches.